Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Entendiendo los Tiempos. Después de un año de mucha convulsión, de mucha incertidumbre como el que acabamos de pasar, ahora nos enfrentamos a nuevos retos. La pandemia y el intento de implementación de nuevos modelos sociales en diferentes esferas, muchos de los cuales son contrarios a los principios bíblicos, han generado un escenario de expectación en lo que puede ser una nueva configuración o reconfiguración en el mundo en diferentes áreas. Pero la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿es este escenario de una reconfiguración mundial algo nuevo para los cristianos y para la iglesia? ¿Implica una persecución contra los cristianos y su fe? ¿Cómo puede esto afectar a la iglesia y los principios que defiende basada en la palabra de Dios? ¿Son las persecuciones contra los cristianos y la iglesia algo nuevo? Hoy, en Entendiendo los Tiempos, queremos analizar cómo la iglesia encaja en todo este complejo entramado que estamos viviendo. ¿Cuáles son los aspectos del cristianismo que definitivamente son y serán perseguidos y señalados por una sociedad cada vez más intolerante, cada vez más anticristiana, y una sociedad que está abiertamente en contra de todos los postulados y los principios que representa la Iglesia de Dios? Hoy día, o a raíz de los diferentes controles que tienen los gobiernos y empresas privadas que prestan sus servicios en Internet, los controles que tienen sobre las transmisiones de los usuarios, incluyendo a los cristianos, estas empresas, estos gobiernos han llegado al punto de censurar y bloquear en las redes los diferentes programas que hablan abiertamente de los principios que sustentan las Escrituras en las diferentes áreas de nuestras vidas. En este programa analizaremos estos escenarios donde las iglesias y los cristianos han sufrido persecución. Así que los invito a que se preparen para analizar este tema que tenemos por delante, el cual lo estaremos analizando con nuestro querido hermano, amigo y pastor, Sugel Michelén. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Sugel, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar de nuevo aquí en Entendiendo los Tiempos, aunque el tema que vamos a tocar no es precisamente un tema agradable, pero sí sabemos que es un tema relevante y necesario. Como yo decía al inicio, viendo este escenario mundial, podemos decir que el cristianismo, los cristianos, la iglesia, está siendo perseguido por un lado, mediante no solamente los ataques físicos, ¿verdad?, que vemos en diferentes países y burlas que se hacen de los cristianos, sino que ahora, con estas nuevas leyes que se quieren implementar, con esta censura que existe en las redes y que no es algo local o regional, sino que se está expandiendo, por lo cual podemos decir que es casi a nivel mundial. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es un tanto compleja, porque por un lado nosotros tenemos la advertencia del Señor Jesucristo hace 2000 años. Si el mundo los odia, dice en Juan capítulo 15, versículos 13 en adelante, 18, perdón, en adelante, si el mundo los odia, sepan que a mí me aborrecieron antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os saqué del mundo, por eso el mundo los odia. Y fíjate, Eduardo, que Cristo lo está diciendo ahí, el mundo los odiará, dice el mundo los odia, ya hace 2000 años. La razón por la que te digo que el tema es complejo, porque es indudable que no siempre a través de la historia
la persecución y la presión contra los cristianos ha sido igual. De hecho, hoy día, no es lo mismo vivir en Occidente que vivir en algunos países donde hay un extremismo, ya sea de la religión musulmana o del hinduismo, como está pasando actualmente en la India, que muchos creyentes están siendo severamente perseguidos y aún asesinados por causa de su fe. Y nosotros no estamos sufriendo eso todavía en Occidente por más censura que están habiendo en las redes. Entonces, lo que estoy diciendo es, primero, el cristianismo nunca ha sido popular. Los cristianos siempre han sido perseguidos, pero no siempre los creyentes han sido perseguidos con la misma intensidad, con las mismas manifestaciones y en todos los lugares del planeta al mismo tiempo. Entonces, por eso es que hay que analizar un poquito más la pregunta para que la respuesta pueda ser precisa. Eso es lo que quiero decir. Mira algo, Sugel. Vamos a clasificar esta persecución en dos formas. La violencia, ¿verdad? Que es lo que prima, como tú dices, en muchos países de Medio Oriente y en otros lugares también. Pero también está la opresión y la limitación, el querer coartar, el querer amordazar a los cristianos para que no prediquen desde los púlpitos. Se quiere coartar en el ámbito familiar para que los padres no transmitan su fe a sus hijos y por eso el Estado quiere instruirlos ellos. ¿Tú ves? O implementar nuevos patrones de educación como el que trataron de publicar aquí en nuestro país hace unos años acerca de la educación sexual. También se coarta a los pastores que si predican en contra del matrimonio homosexual, por ejemplo, que van a ser encarcelados, o ciertos principios bíblicos que no quieren que se prediquen. Mira, hoy día se están dando todo ese tipo de persecución que tocaba de mencionar o de presión contra los creyentes se están dando en algunos países musulmanes y como te decía en la India mismo hay cristianos que están perdiendo la vida. Eso no está sucediendo en Occidente. Sin embargo, es verdad que a raíz de los 1960, comenzó un cambio. Los 60 fueron como una bisagra en el mundo. Comenzó un cambio que ha ido avanzando cada vez más, donde la cosmovisión cristiana que permeaba la cultura occidental se ha ido perdiendo, y yo creo que en las últimas, quizás en la última década o en los últimos 5 años, ese avance ha sido todavía más arrollador. Y es indudable que a medida que la sociedad se seculariza, en esa misma medida los cristianos somos un problema porque nos ven como aquellos que están deteniendo el progreso, como ellos lo definen. Entonces, cada vez va a haber más opresión, cada vez va a haber más limitación para que nosotros no podamos hablar abiertamente de nuestra cosmovisión, de nuestras convicciones, para que no podamos ir en defensa de aquellos valores que nosotros entendemos que son los que traen florecimiento a la sociedad humana. O sea, que nosotros no estamos simplemente defendiendo nuestra fe, nosotros estamos defendiendo la sociedad en la que vivimos, porque somos sal y luz del mundo. Sin embargo, el mundo no nos ve así, el mundo nos ve como una piedra en el zapato. Entonces, cada vez más va a haber más limitación, como de hecho ya le está viendo en las redes sociales. Pero por otro lado, Eduardo, nosotros sabemos lo que pasa cuando un muchacho se convierte al Señor y sus padres no se convierten. Eso ya es a otro nivel, porque está pasando a nivel familiar. Cristo mismo dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Porque vine a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, etc. Entonces, ese tipo de opresión la ha habido siempre y la seguirá habiendo. O sea, nosotros recibimos presión de nuestra propia familia inconversa porque no nos ven con buenos ojos. Pero te repito, yo creo que la secularización que ha sufrido la sociedad occidental
en los últimos años ha sido exponencial. O sea, el avance ha sido arrollador en los últimos años, y en esa misma medida se van a seguir limitando las libertades que de plano no solamente afecta a los cristianos, Eduardo, afecta a todo el que no piense como esa élite que está gobernando el mundo, esa élite intelectual, moral o inmoral que está gobernando. Cualquiera que piense diferente va a ser coartado, pero definitivamente los cristianos somos, como te decía ahorita, la piedra en el zapato de esa élite secularista. Nosotros hemos establecido, Sujel, la realidad de la persecución, como muchas veces es con violencia física, como otras veces es mediante una opresión, censura, limitación, hasta condena penal por uno proclamar las verdades del cristianismo. Tú dijiste que nosotros seríamos odiados así como Cristo fue odiado, y en esa porción de la escritura que tú leíste de Juan 15, también el Señor dijo que ningún siervo es mayor que su Señor, que el Señor dijo que si a él lo persiguieron, lo odiaron, también odiarían a aquellos que son sus seguidores. Yo tengo una pregunta: ¿cuál es la raíz de ese odio, Sujel? ¿Cuál es la raíz de querer ir en contra de Cristo, ir en contra de los principios de la palabra de Dios? Vamos al mismo Cristo, porque ahí está el génesis del problema. Cristo vino al mundo, predicó el evangelio, o sea, la buena noticia de que Dios en su misericordia ha venido a salvar lo que se había perdido, ha venido a ofrecer salvación gratis por medio de la fe, y luego Cristo en la cruz del Calvario pagó nuestra deuda con la justicia de Dios. Cristo, como dice en Hechos capítulo 10, anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. O sea, tú dices, wow, él vino como un libertador, vino a ofrecer perdón, vino a predicar las buenas nuevas de salvación, pero lo mataron. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Por qué el mundo odia a Cristo? Porque Cristo representa algo que el mundo no quiere escuchar. O sea, el hombre es orgulloso, y el hombre en su orgullo primero se cree más bueno de lo que es y se cree más capaz de lo que es. Entonces tú decirle a un hombre, tú eres pecador, tú mereces el infierno y no puedes salvarte por ti mismo, tú eres un impotente, eso humilla al hombre. Y Eduardo, cuando un hombre es humillado por el mensaje del evangelio, solo tiene dos alternativas: o se arrepiente y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, o se levanta en odio contra él. Entonces, el mundo aborrece a Cristo y nosotros somos los que representamos a Cristo, los creyentes en el mundo, y somos los que predicamos ese mensaje que el mundo rechaza con todas las fibras de su ser. Entonces, esa es la razón por la que el mundo nos aborrece, porque aborreció a Cristo, y nosotros somos los representantes de Cristo y los que estamos predicando el evangelio de la gloria de Cristo. Entonces el mundo no quiere oír ese mensaje. El mundo prefiere oír a alguien que le rasque el oído y le diga, tú eres bueno, tú puedes, empodérate. O sea, todos esos libros de autoayuda venden tanto porque apelan al orgullo humano. Cuando nosotros le decimos al hombre, olvídate de esos libros de autoayuda, porque tú no puedes autoayudarte, necesitas la obra soberana de Dios para salvarte y sacarte del hoyo, el hombre no quiere oír eso. No, porque como dice la Escritura, Sujel, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y querían seguir en su pecado.